Suponte que quieres entrar en el mundo FPV, suponte que no sabes cuál es el primer paso. No te preocupes, todos hemos pasado por lo mismo. Así que esta es una pequeña guía para principiantes para ayudarte en este camino. ¡Vamos! Si estás viendo este vídeo es porque el mundo FPV está llamando tu atención, quieres dar el primer paso pero no sabes cómo hacerlo. Eso es lo primero que tienes que aprender de FPV. Es muy difícil empezar, entrar, hacerlo de manera sencilla. A medida que estás dentro, ya poco a poco, la gente con la que te vas rodeando te va enseñando cosas y ya el conocimiento viene por sí solo, pero el primer paso es el más difícil. Está basado en mi propia experiencia, que lo he intentado 3-4 veces y lo que te voy a contar es lo que me ha resultado a mí personalmente lo más fácil. Para empezar, este sistema se basa en el sistema digital de DJI. El sistema digital de DJI y los drones Ready to Fly, obviamente compatibles con este sistema. Para mí, esta es la forma más sencilla de empezar. Así que, ¿qué es lo que necesitas? Pues antes, dejarme que te cuente un poco qué es un dron FPV, aunque probablemente ya lo sabes. Un dron FPV es un dron que se navega o se pilota en primera persona. Lo que estás viendo por la cámara es lo que ves por tus gafas y de esta manera es como lo pilotas. Estos drones no tienen GPS, estos drones no están estabilizados, estos drones tienen una autonomía muy baja, pero estos drones son lo más divertido que existe ahora mismo si lo que quieres es tener una experiencia de vuelo interesante. Mucha gente te va a decir que es necesario que construyas tu dron porque eso es parte del hobby FPV. Es cierto, yo también lo pienso, sin embargo creo que no se debe aprender de esa manera. En mi opinión tienes que empezar a volar primero y construir después. Por eso es necesario que te quites toda la frustración que lleva los miles de errores que puede cometerse a la hora de construir tu dron. Adquiere un dron ya construido, no tendrás ningún problema, no tendrás ni de hecho que hacer apenas configuración porque ya vendrá preparado y de esta manera puedes empezar a volar cuanto antes. Así que lo primero que tienes que adquirir son tu control remoto y tus gafas. De esta manera, si lo adquieres por separado, va a ser más barato que si adquieres el sistema completo, que está compuesto por un control remoto, unas gafas y una unidad de vuelo y una cámara. La unidad de vuelo y la cámara ya vendrán en tu dron listo para volar, de manera que eso lo puedes olvidar. Por otra parte, tu dron debes comprarlo con el receptor de DJI. Atento a esto. Aunque muchos de los drones listos para volar se pueden configurar con dos tipos de receptores, el de DJI y cualquier otro, como puede ser el de Free Sky o cualquier otro de los que existen en el mundo analógico, para empezar, al menos como yo lo hice, es el receptor de DJI únicamente. Existen muchas opciones, en este tutorial te voy a hablar del iFly DC5 Titan, te lo dejo en la descripción de este vídeo porque es con el que yo aprendí y es el que, vuelvo a repetir, más fácil me ha resultado a mí. Lo primero que tienes que hacer teniendo las tres cosas es activarlo. Si conoces a la marca de DJI seguramente ya esto te suene familiar. Los productos, para usarlos la primera vez tienes que pasar un proceso de activación. Básicamente tienes que asociarlo a tu cuenta de usuario y listo. Esto con el mundo FPV se hace con un software que se llama DJI Assistant 2 para FPV. No confundir con el DJI Assistant regular de los drones estándar porque es diferente. Una vez hecho esto, debes colocar tu cable USB en cada una de las tres y correr el proceso. Es brutalmente simple, no hay que hacer nada. En cuanto conectes cada uno de los tres, te lo va a identificar, te va a decir cuál es el último firmware, te va a pasar el proceso de activación y en total todo esto lleva unos 5 minutos por cada uno de los tres. Es muy probable que en este momento te encuentres con el error frecuente que conectas tu cable USB y no funciona. ¿Qué es lo que está pasando? En el 90% de los casos el problema está con el cable USB que estás usando. El cable USB-C que debes usar debe transmitir corriente y datos. Si es uno sencillo, obviamente aquí no va a funcionar. Mi consejo es que uses el cable que viene con las gafas. Ese no te va a dar ningún problema en cualquiera de las tres. Otro problema que puede estar pasando es que no estés conectando tu batería ni a tus gafas, ni a tu dron, ni al control remoto. En este caso es raro porque tienes que pulsar el botón, pero puede ser que ocurra. Si este es el caso, presta atención que tienes un buen cable y están conectados a su fuente de energía.
El siguiente paso que tienes que hacer es vincular todo el equipo. Debes seguir esta secuencia porque el control remoto puedes asociarle varias unidades de vuelo y por tanto varios drones. Pero para que esto sea así, debes hacerlo de la siguiente manera. Lo primero que tienes que hacer es vincular tus gafas a la unidad de vuelo. Para eso, pulsa en el botón rojo que está tras el conector de la batería en las gafas. Lo pulsas con un material punzante hasta que haga un pitido de enlace y después tienes que hacer lo mismo en la unidad de vuelo. Cuando ha funcionado, hará una confirmación sonora y te darás cuenta que ambas tienen las luces en verde. De hecho, si ya miras por las gafas, seguramente ya verás la imagen que se capta por la propia cámara. A continuación, tienes que hacer el mismo proceso con la emisora, con el control remoto y la unidad de vuelo. Para ello, en la emisora tienes que pulsar el botón de grabar, el botón que está a la derecha del de encender y el dial que está a la derecha. Los tres a la vez emitirán un sonido de vinculación. Haces lo mismo con el mismo objeto punzante que habíamos hecho antes en la unidad de vuelo y cuando ambas unidades estén en verde ya está vinculado. Recuerda, tienes que instalar primero las gafas y después el control remoto. De esta manera se quedará grabado y futuras unidades de vuelo podrán almacenarse también. No hay límite, en teoría, de unidades de vuelo. Según dice DJI, son ilimitadas. Hombre, algún límite habrá, pero supongo que nadie ha llegado a ese límite. De manera que no te preocupes. Ya tenemos el equipo vinculado y listo para volar. ¿Podemos ir a volar? Pues te habrás dado cuenta que no he hablado de baterías. Las baterías, obviamente, es algo que no suele estar incluido en el momento que adquieres un dron. No suele estar incluido ni las baterías, no suele estar incluido el cargador y no suele estar incluido el soporte de tu cámara de acción. Yo os recomiendo utilizar un soporte tipo la montura de GoPro. Esto te va a dar una posibilidad de variar la angulación de la cámara y además te va a dar la versatilidad de conectar no solo una GoPro, sino una cámara 360 o cualquier otra. Existen otro tipo de soportes que vienen con estos drones, sobre todo si compras la marca iFlight, pero yo recomiendo estos para quitarte de líos. Además, es muy fácil localizarlos en la web Thingiverse. En esta web tienes un montón de materiales para imprimir en 3D y si no tienes una impresora 3D, te recomiendo que vayas a Google, hagas la búsqueda y te va a sorprender la cantidad de opciones que tienes a tu redonda de gente que te dará este servicio. Dejo enlace en la descripción de las baterías y el cargador que recomiendo. Todo esto suponiendo que estás con el mismo caso que yo, el iFlight DC5 Titan. También decirte que estas baterías valen para tus gafas. Sin embargo, seguramente que te van a durar más de una jornada de vuelo, 4 o 5 baterías, así que yo te recomiendo que apartes una batería solo para las gafas y compres unas 4 o 5 para tu dron. Llegado a este punto es importante decir cómo colocar las hélices. No hay ninguna marca ni ninguna señal como ocurre con los drones de DJI y es muy fácil equivocarse. Si te equivocas, esto acaba en accidente. Lo más normal es que cuando despegues el dron dé así la vuelta y realmente no puedas volar. Así que lo primero que tienes que tener en cuenta es que las hélices tienen dos posiciones. Puede ser en la posición normal o invertidas. Para ver cuál es la posición correcta, yo siempre recomiendo mirar dónde está la marca. Normalmente la marca está en la parte superior de las hélices y es así donde te dice cómo colocarlas sobre el dron. Después tienes que fijarte cuál es la curvatura que tienen las hélices, como ocurre en este ejemplo aquí. Normalmente lo que tienes que hacer es pensar que las hélices, cuando los motores giran, hace como un agarre hacia adentro. Todo, digamos que están invitando a que vengan hacia ti. Entonces, de esta manera, cuando las hélices giren de manera que atraigan esa curvatura hacia adentro, es cuando has colocado de manera correcta esas hélices. Lo primero que tienes que hacer es colocar la primera. Una vez que coloques la primera, ya tienes que colocar la que está en la esquina opuesta y las dos que te quedan no tienen pérdida. Así, de esa manera, colocarás las hélices de manera correcta y no tendrás ningún problema. Otra cosa que te recomiendo es que en este momento hagas horas de simulador. El simulador te va a ayudar a familiarizarte con los controles y además te va a ayudar a que tengas una sensación más real de lo que te vas a encontrar después. Yo recomiendo uno que se llama FPV Freerider. Sé que hay otros, muchos más complejos, incluso que permiten jugar en red, etcétera, etcétera, pero este es muy barato, es muy fácil de instalar, apenas come recursos de tu máquina y te va a dar una sensación bastante real.
Ten en cuenta que el control remoto que debes comprar debe ser en modo 2. Seguramente te habrás encontrado varias opciones y si no sabes de qué va, el modo 2 es la forma más estándar de controlar un dron. Básicamente tienes la potencia en la izquierda y los giros a la derecha, aunque ya hablaremos de eso más tarde. Pero básicamente, si tienes dudas, modo 2 es lo que te va a ayudar. Otra de las cosas que recomiendo es que aprendas cuanto antes a moverte en modo acro. Modo acro quiere decir que cuando pulses hacia abajo, tu dron se va a poner hacia abajo y cuando pulses hacia arriba, tu dron se va a poner hacia arriba. Tú tienes que estabilizarlo de manera manual, él no va a volver a la línea del horizonte. Existe un modo que permite que el dron haga ese movimiento, estabilizarse por sí solo, pero yo jamás lo recomiendo, porque eso no te va a hacer grandes vídeos, ni te va a dar una experiencia de vuelo buena en FPV. Además, si te acostumbras a usar el modo estabilizado, vas a tener que desaprender un montón de cosas para volver al modo acro. Mi recomendación es que el modo estabilizado ni lo uses y pon el modo acro en tu simulador para que te acostumbres a usarlo de esta manera. Lo siguiente que tenemos que hacer es configurar la controladora de vuelo. La controladora de vuelo es el cerebro del dron FPV, es lo que permite que los motores giren a una determinada velocidad, lo que interpreta todas las funciones de tu control remoto, todas estas cosas. Y esto se hace con un software que se llama Betaflight. Normalmente los drones de iFlight vienen con los parámetros que debes poner en Betaflight para que la cosa sea sencilla y funcione sin problemas. De todas formas, vayamos paso a paso porque esto puede ser de lo más intimidante que hay. Debes conectar tu controladora de vuelo con tu USB-C diferente al USB-C de tu unidad de vuelo. No confundir, esto es un error muy frecuente. Una vez hecho esto, conectas tu cable USB-C a tu equipo, conectas una batería a tu dron y debes seguir esta secuencia. Lo primero, te vas a la pestaña de configuración y pones estos parámetros que estoy mostrándote en pantalla una vez más para el equipo de DJI, para la unidad de vuelo de DJI únicamente. En UART1 que tenga 115.000 baudios y en UART2 que tenga el Serial RX activado. Que el conector sea ese bus y en ese momento le das a salvar y ya tienes que empezar a notar cosas diferentes. Seguramente que si ahora mismo enciendes tu control remoto y te vas a la parte de control remoto y mueves tus controles, verás que estas barras de aquí se mueven. Si ya has llegado a este punto, créeme que ya has avanzado un montón, incluso podrías salir ya ahí fuera, aunque obviamente vamos a hacer más cosas. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar los switches. Los switches son los que van a determinar tres funciones importantes que debes tener. Lo primero es el de armar los motores. Los motores se arman, quiere decirse que se ponen en marcha y a partir de aquí ya puedes volar. Obviamente si cortas el botón de armado, los motores se paran y el dron caerá como una piedra. Es lo que debes hacer cuando estés aterrizando, cuando estéis cerca del suelo. Este botón normalmente se suele conectar, o yo lo tengo configurado, en la parte izquierda. Lo único que tenemos que hacer es irnos a la sección de modos y a partir de aquí elegir el que queremos configurar. Vayamos uno por uno, vayamos al de armado. Si elegimos el switch que está a la izquierda, donde te decía antes, simplemente con moverlo se va a seleccionar automáticamente en este desplegable. Yo ya lo tengo seleccionado porque ya está configurado y veis que si lo pongo en la posición central se va a la región central de esta barra, si lo pongo en la posición de arriba se va a la derecha del todo. Esta región amarilla es la que tengo que hacer coincidir con el punto en el que ese switch funcionaría. Si está en la parte de la derecha y mi switch está en la parte de la derecha, entonces funciona y en este caso se armarían los motores. Aunque configures este botón, por seguridad, para que no ocurra ningún problema, ni te cortes los dedos ni nada por el estilo, en Betaflight no va a funcionar. Lo siguiente que tienes que hacer es configurar el switch de modo estabilizado o modo acro. Yo lo tengo configurado en este switch de aquí. Cuando está hacia abajo, en mi cabeza me pongo que obviamente el dron cae para abajo y ya está en modo acro. Cuando obviamente tienes los ojos tapados, debes familiarizarte con estas posturas para que luego sea fácil cambiarlo. Hay dos modos estabilizados, el modo ángulo y el modo horizonte.
He seleccionado el switch número 2, de manera que si me pongo arriba del todo de ese switch, el switch va a la parte de la izquierda y como coincide con esta región, en este punto se pondría en modo ángulo. Si lo pongo en la parte central, coincide con la del medio y funcionaría el modo horizonte, y si lo pongo en la parte de abajo, no coincide con ninguno de los dos, no estaría en ningún modo estabilizado y por tanto ya estaría en modo acro. Y por último es el beeper. El beeper es un pitido que activa tu dron que te va a ayudar a localizarlo si se cae en mitad de la maleza y no sabes dónde está. Si tienes la batería conectada, simplemente con este switch que yo lo tengo configurado en la derecha, te va a ayudar a localizarlo y no perder tu dron. Llegado a este punto, simplemente le das a salvar y ya lo tendrías listo para volar. En este momento puedes salir ahí fuera y volar. Obviamente, previas horas de simulador. En este punto, yo es cuando recomiendo que hagas tu primer vuelo. ¿Cómo debe ser el primer vuelo? El primer vuelo debe ser un círculo. Debes volar en círculo en un espacio abierto. Haz un primer despegue fuerte, gana altitud y dedícate a dar giros como si fueras un buitre que estás merodeando tu presa, pero haz simplemente ese vuelo hasta que agotes la batería. Tienes que estar familiarizado con los giros, con la forma de despegar y con la forma de aterrizar. Cuando empieces a sentirte cómodo haciendo este tipo de cosas, entonces es cuando llegará el momento de hacer algo más divertido. Pero créeme que esto es importante. También te recomiendo que no uses una GoPro o una cámara de acción muy al principio, déjalo para más adelante. Utiliza la ranura microSD que tiene la unidad de vuelo de DJI para que grabes aquí tu material. Todo esto se configura desde las propias gafas y a partir de ahí no te preocupes de mucho más. Pues nada más, estos han sido los primeros pasos. Espero haberte ayudado a conectar los dos mundos. Si quieres saber algo sobre este dron, incluso sobre la cantidad de negocio que se puede hacer con él, te dejo por aquí arriba una pequeña lista de reproducción o incluso un vídeo donde hablo de él y puedes aprender mucho más. Tengo la versión de este mismo tutorial en TikTok por si quieres verlo paso a paso y de una forma mucho más reducida, o si quieres llevarlo contigo para consultarlo cuando estás ahí fuera. Y nada más, me encantará ver tus vuelos, así que taguéame bien sea en Instagram o en el propio TikTok, donde sea. Lo dicho, muchas gracias por llegar a este punto, suscríbete aquí si quieres saber más sobre este increíble mundo y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.